Aquí en Mixquitaqui nos vamos hacia el centro del Perú porque vamos a presentar una secuencia donde has tenido la oportunidad de hablar con una grande que ama su tierra y es de Concepción, y yo amo ese lugar maravilloso, todo el Valle del Mantaro. Me traslado imaginariamente hacia allá. Qué lindo, Damaris, es conocer a nuestra Rosita Salas, la alondra peruana. Hoy Mixquitaqui rinde tributo a la alondra peruana Rosita Salas. Queridos amigos, hoy estoy con una mujer extraordinaria que nació en la provincia de Concepción, en la región Junín. Ella es Rosita Salas Fernández, la alondra peruana. Bienvenida, Rosita. Gracias. A Mixquitaqui. Muchísimas gracias por acordarse a Rosita Salas, al programa Mixquitaqui y a tu persona. Tú me vas a llevar ahora a tu tierra, Concepción. Claro, que es muy bello, una provincia, bueno, con historia, con turismo. Mucha historia, muy bello. ¿verdad? Sí, Concepción. exactamente. Allí, heroica, ¿no? Ahí nace tu familia, tu madre, Así toda es. tu familia. Mis señores padres, mis hermanos mayores, y bueno, una familia con mucho cariño a la difusión del folclore peruano. Tu padre era bordador también. Así, era especialista en bordar las mantas bordadas. Mi señora madre tenía una voz muy bella y gran bailarina también, donde que todos sus hijas... Cantaba también tu mamá. Muy bonita voz tenía, linda. ¿Y cómo se conforma este conjunto de familia? Concepción, el conjunto Concepción. El conjunto Concepción se forma con mi hermano Víctor, Celinda, Bernita, Luzmila y las parejitas pequeñitas que era yo y Pochita, que cantábamos en el conjunto. Y esa época pues el folclore juninense era con guitarra, bandolín, el canto juninense. Con esa expresión llegamos a Lima, ¿no? A mostrar nuestro canto hacer juninense. Historia en Lima con este folclore maravilloso huanca. Gracias. ¿Qué recuerdos tienes, Rosita? Muy bellos, por ejemplo, nuestro debut, me acuerdo que éramos en el Teatro Balta de Barranco, ya con el gran elenco Huayna Capa. De ahí nos invita Luis Pizarro Cerrón para que el conjunto participe en las Pampas de Amancay de esa época. Fue una época muy hermosa de esa experiencia como niña, ¿no? Como niña, ¿cuántos años tenías? 5 añitos, 5 comencé añitos, y Dios seguíamos con nuestro Qué canto, con nuestras maravilloso. danzas. Después de actuar en los teatros, pasamos a las Pampas de Amancay, muy pequeña, ¿cierto? El conjunto Concepción. Entonces, ya para eso pasé de una escuela musical a un colegio monja, y la monja me dijo, todo está perfecto en la matrícula, pero tiene que cortarse el cabello, está muy largo. Entonces mi mamita fue, nos llevó a un hall, me acuerdo, un salón por grado, nos cortaron y se alquiló 2 trenzas, bien amarradas. Salgo pues para participar en el concurso de las Pampas de Amancay. Y como toda criatura nos pusimos a jugar con mi sobrina, Pochita, todo el cerro. En eso nos llama mi mamá y Celinda. Ya vamos a participar, corro pues yo. Y mi mamá me mira, me dice, ahorita, ¿dónde está tu trenza? Se me había caído una trenza en el juego. Hoy te cae, me dice, ya tú sabes que era alquilado. ¡Ay! Me impresioné y mi hermano me dice, ya están llamando. Subimos al escenario y comienzo pues a cantar, ¿no? Con mi parejita. Y me acuerdo de la tanda que voy a recibir y se me caen las lágrimas. Pero yo seguía cantando. Levanto mi falda y me pongo a secar un poco. Y los jurados que estaban adelante decían, pero qué maravilla, una niña canta llorando, primer puesto. Gratos recuerdos de las Pampas de Amancay. Y después te juntas con tu hermana. Sí, participamos ya como dúo, las Alondras de Concepción, con mi hermana Luzmila, que tenemos, bueno, siempre con la tristeza porque ella murió cantando en el Coliseo Nacional, en Huayno de Zenobio Daga, sola, siempre sola. Gratos recuerdos, muy joven, Sí, 24 muy joven, añitos, Dios mío, 24 añitos tenía, yo era la menor de toda la familia. Y de ahí tú Bueno, decides ya ser la alondra peruana. Así he seguido mis pasos ya como solista, la alondra peruana. Y bueno, porque el empresario del Coliseo Nacional me dice, tu voz se adapta para diferentes regiones de nuestra patria. Entonces
norte, centro y sur, bueno, según él. Y así me puso el peruana, porque la alondra sí ya nació del doctor Nemesio Rodríguez, concepcionino. La guinda y la guay, cantemos, bailemos con emoción. La tuna y la guay, cantemos, bailemos con fiel pasión. La vida se quiere para gozar, que vivan el guaylas de mi pasión. La vida se quiere para gozar. Rosita, ¿cómo conoces a Máximo Alaño? Ay, bueno, a Máximo lo conozco en la década del 50 y ya con el tiempo y los años ya nos unió la difusión del folclore peruano y el amor, por supuesto, ¿no? Y el año 63, me acuerdo, los dos formamos el gran elenco Estampas Folclóricas Perú, un elenco que ha mostrado en la juventud de aquellos tiempos, porque sigue Estampas en las danzas, en el canto, en la música. Hoy es una de las grandes satisfacciones que jóvenes que se han formado en este gran elenco son profesores en unidades escolares. Otra cosa, Máximo, otro joven ha viajado con esa misión fuera de acá, llevando todo lo aprendido en Estampas y está divulgando en Nueva York, en Estados Unidos, con el mismo nombre, Estampas Folclóricas Perú. Además que tú eres maestra también, Rosita. Sí, y bueno, has formado a muchos jóvenes juntamente con Máximo Alaño. así es. Fíjate que el 25 años trabajando en la unidad escolar, Simón Bolívar, 2029, de Palau, San Martín de Porras, enseñando a los niños nuestras tradiciones, nuestro canto, nuestro baile, y ellos lo viven, participan en cada presentación y en cada concurso que se realiza. Y yo creo que el recuerdo más intenso puede ser el haber conocido a José María Arguedas, a nuestro maestro, nuestro Fue muy amauta. hermoso, porque cuando formamos el elenco Estampas, bueno, preparamos a los jóvenes, todo listo para todo, y nos acercamos a la Casa de la Cultura de esa época, el 63, y José María Arguedas estaba de presidente de esta institución. Conversamos con él, le llevamos el proyecto, esto es lo que queremos hacer, nos escuchó muy bien y perfecto, todo está muy bien. ¿Y qué nombre le van a poner al elenco? Bueno, Máximo había pensado en Revistas Folclóricas Perú. Entonces escuchó y dijo, todo está perfecto. Lo que no me gusta un poquito es el nombre, Revistas, porque no le ponen Estampas Folclóricas Perú y que con ese nombre se ha quedado. Ay, palomita que vas volando por la casita donde está mi amor. Sin decir que lloro su ausencia, dile que nunca, nunca lo olvido. Ay, palomita que vas volando por la casita donde está mi amor. Sin decir que lloro su ausencia, dile que nunca, nunca lo olvido. ¿Y cómo va el viaje ya fuera del Perú? ¿Llevaste nuestra música también Sí, a otros países? hemos viajado a Ecuador, Colombia, Venezuela y algo que siempre recuerdo en México, con nuestro elenco Estampas Folclóricas Perú. Debutamos en el Palacio de Bellas Artes, donde el espectáculo fue muy hermoso porque llevamos danzas de la costa, la sierra y la selva, ¿no? Algo muy maravilloso. Estuvimos en el interior cerca de 3 meses, ¿no? Organizado por el Palacio de Bellas Artes, estas funciones, que fue todo un gran espectáculo. Gratos recuerdos de México, su gente, su cariño, algo muy especial porque nos quieren mucho los peruanos y los mexicanos. Yo podría decir esa fuerza que tiene la música huanca, ¿a qué se debe, Rosita? Mira, esa alegría que es expresa. el guayla viril de los pueblos huancas, de esa juventud que muestra esa pujanza a través del romance, ¿no? Y la pareja lo mismo, ¿no? Es algo muy bello el guayla, mira, de tierra, de la parte sur, especialmente de Huancayo. Y la música huanca siempre sigue adelante, llevando representa al hombre andino. A Dios gracias, siempre se seguirá y yo pido a Dios que me dé fuerza para seguir con la difusión del folclore a través de los niños, los jóvenes y adultos, inclusive un taller de danzas que tenemos también en nuestro domicilio y
estampas que me ha dado muchas satisfacciones. Y como solista, bueno, aquí estamos cantando. Entre mi pecho lloro tu ausencia. En mis entrañas lloro tu ausencia. Los recuerdos de tu cariño nunca me olvido. Negro nubarrones cubren tu nombre, así es el destino, así es la vida. En silencio lloro tu ausencia. Entre mi alma lloro tu ausencia. Rosita, felicitaciones. Has sacado un libro, has publicado tu biografía en un libro como título Vida y Cantares de Rosita Salas. Así es, Miki, con mucho cariño. Nos pedían el taller, los jóvenes que participan en el taller, queremos conocer la historia de Rosita Salas Yario. Y hemos sacado este libro de mis inicios, bueno, y hasta la actualidad. ¿Cómo ves actualmente, Rosita, así con el corazón abierto, cómo ves nuestro folclore? ¿Qué futuro le das a nuestro folclore? Mira, es diferente a lo que hace muchísimos años se comenzó esta difusión del folclore, porque cuidamos bastante el canto, de qué región cantamos y mostramos la indumentaria de esa región. Por ejemplo, hoy estoy luciendo una indumentaria de Concepción, de la provincia de Concepción, ¿no? Con mucho orgullo. Hay vestuario de Jauja, de todas partes. Entonces, esa era una misión, no solamente el canto, sino el vestuario, que es importante, ¿no? Para tanto los jóvenes, para que conozcan lo que están cantando, su música y su indumentaria. Rosita Salas Fernández, ha sido un honor conocerte. Gracias por habernos enseñado. Gracias a Dios que te tenemos aquí para que nos enseñes y nos sigas mostrando al Perú, a la nación huanca con todas sus maravillas que tiene. Gracias, Rosita Salas. Gracias a Mikitaki, gracias a tu bella persona, gran exponente de nuestro folclore peruano también, Miki. Muchísimas gracias y a Dios gracias. Con la bendición de Él seguiremos hasta cuando Dios nos diga, bueno, hasta aquí nomás. Gracias. Hemos conocido a nuestra Rosita Salas, la alondra peruana. Gracias, amigo. Que con sus besos me ha cautivado.